Buenas tardes. Retomamos el programa del encuentro logístico, dando inicio al bloque Planeamiento Logístico con la conferencia del doctor Juan José Martans, El entorno macroeconómico, cómo entenderlo en las decisiones estratégicas del sector minero. El doctor Juan José Martans es director del área de Economía de la Universidad de Piura, ha sido director del Banco Central de Reserva del Perú y de Indecopi, así como superintendente de Banca y Seguros entre el 2002 y el 2007. Los dejo con el doctor Martans. Gracias, Verónica. Te agradezco. ¿Está ok? ¿Se escucha? Muy bien, muy buenas tardes. Un gusto estar acá en Perumín. Un gusto poder compartir algunas ideas que desde mi punto de vista resultan vitales para efectos de que el proceso de decisiones empresariales a nivel estratégico tengan un hilo conductor coherente, mínimo. Hoy día, en 30 minutos, me han pedido que hable un poquito acerca de cómo interpretar las proyecciones macroeconómicas y particularmente cómo dar una adecuada lectura para hacer útil las proyecciones en términos de variación del PBI. Lo que tenemos hoy día como variación del PBI, y me van a permitir que me quite el saco, es un conjunto de información que se les provee a ustedes durante todo el año, básicamente circunscrita a la posible evolución del PBI durante los 12 próximos meses, tipificada por ser una proyección de corto plazo, muy puntual, a veces entra al detalle del punto decimal, y lo más interesante de todo es que cada mes esa proyección es revisada, es modificada, es cambiada. Por lo tanto, diría que el actual esquema de proyección del PBI para efectos de darle utilidad al sector empresarial es poco útil, porque las proyecciones, como ustedes bien saben, lo más interesante que tienen y lo que siempre cumplen es que nunca se cumplen. Y acá hay algo que es interesante notar, cómo podemos cambiar el mecanismo, la metodología, la forma de presentarles a ustedes proyecciones del PBI para efecto de tener un hilo conductor sobre el cual desarrollar planes estratégicos. Me van a permitir en estos 30 minutos tratar varios temas. Primero, explicarles desde mi punto de vista cuáles son los fundamentos de la economía peruana y su éxito. ¿Por qué decimos que la economía peruana es exitosa? Segundo, vamos a ver su evolución reciente en el corto plazo para explicarnos, grosso modo, el proceso de desaceleración. Vamos a entrar a explicar el mediano plazo Perú 2015-2017. Bien, ¿por qué debemos ser relativamente optimistas con respecto a lo que sucede o lo que podría acontecer con la economía peruana? Y finalmente vamos a aterrizar en algunas reflexiones sobre el marco del largo plazo de Perú. ¿Qué nos podría esperar? Pues bien, ¿qué ha pasado los últimos 25 años en la economía peruana? Para explicarlos, hay dos elementos que tenemos que tener siempre presentes y en mente. Los 25 años, bien recientes, no pueden ser tipificados como negativos. Yo diría que son bastante aleccionadores y positivos en general. Pero, ¿por qué? Básicamente dos razones. La primera, circunscrita al hecho de que ha habido un elemento exógeno que ha favorecido a los emergentes, a América Latina y a Perú, el elemento llamado precio de commodities mineros, que los economistas los interpretamos a través del concepto simple de términos de intercambio. El término de intercambio va en línea con la evolución de los precios minerales y lo único que hace es generar un cociente entre lo que es índice de precios de nuestras exportaciones contra lo que es índice de precios de importaciones. Pero su tendencia es exactamente similar a la variación del índice de precios de exportación minero. ¿De acuerdo? En este primer gráfico, lo que he querido a través de 4 diapositivas pequeñas o 4 gráficos pequeños en esta diapositiva, es mostrarles la evolución en estos últimos 25 o 30 años de los términos de intercambio en Perú. Interesante observar lo siguiente. Miren, los precios de los commodities mineros y los términos de intercambio alcanzan 2 picos claramente establecidos en los últimos 25 o 30 años.
El primero, entre el periodo 2006-2007, el segundo, entre el periodo 2010-2011. Si alguien tuvo la oportunidad de gobernar Perú en esos años, pues se sacó la lotería simplemente. Ha habido un factor exógeno que ha favorecido emergentes a América Latina y sin duda alguna a Perú. Acá está planteado a través de la curva llamada términos de intercambio. La curva es exactamente la misma para los 4 gráficos, pero interesante observar lo siguiente. El rally alcista de los términos de intercambio y de los precios de los commodities mineros se suscita a partir del año 2000 y llega al pico máximo en un primer momento del año 2007. Miren ustedes la correlación que existe directa entre la evolución de precios de commodities, términos de intercambio y la posición fiscal como porcentaje de PBI de Perú. De repente empiezan a subir los precios de los commodities y pasamos de un déficit fiscal a un superávit fiscal. De repente estos caen por efecto de la crisis del año 2009 y automáticamente nuestro superávit fiscal se convierte en déficit. Nuevamente retomamos por efecto de políticas contracíclicas, básicamente norteamericanas, en el frente fiscal y en el frente monetario, pues el impulso a la demanda global, vuelven a subir los términos de intercambio, suben los precios de los commodities y volvemos a observar superávit en el frente fiscal. Interesante notar algo. Por ejemplo, el año 2007 tuvimos un superávit fiscal de 3 puntos porcentuales del PBI. Para muchos no entendidos, ese resultado positivo se debió a la disciplina férrea marcada desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Cuando uno lee un libro de texto básico en macroeconomía y observa superávit fiscal, el superávit fiscal tiene varios orígenes, varias razones que lo pueden explicar. Por ejemplo, la ampliación de la base tributaria. Les pregunto a ustedes, ¿el 2007 hubo una ampliación de la base tributaria? La respuesta es no. ¿Se modificó sustancialmente la estructura tributaria en Perú? Tampoco. ¿Se racionalizó gastos en el sector público? Tampoco. Pero caramba, ¿tuvimos superávit fiscal? Sí. ¿Saben por qué? Porque sencillamente al año 2007 el nivel de contribución al fisco por efecto impuesto a la renta de personas jurídicas, en más de un 50% de ese año explicado por el Frente Minero, bien, contribuyó en no menos de 3 puntos porcentuales equivalencia a PBI en mayor nivel de recaudación fiscal. Históricamente, por impuesto a la renta de personas jurídicas, siempre Perú ha recaudado 2 puntos porcentuales del PBI. Al año 2007 recaudábamos 5 puntos porcentuales del PBI. La diferencia, 3 puntos porcentuales del PBI. Casualidad que el año 2007 tengamos superávit de 3 puntos porcentuales del PBI, no es casualidad. Es más, les puedo asegurar, si no hubiésemos tenido el rally alcista de precios de minerales con el pico 2007-2008, no hubiéramos tenido superávit fiscal. Nuestras cuentas fiscales hubieran sido o negativas o cero. El segundo gráfico en esta diapositiva está asociado a la evolución de los términos de intercambio con respecto a la balanza comercial, el frente externo, ya no el frente fiscal, el frente externo. Superávit o déficit de balanza comercial como porcentaje del PBI. ¿Qué pueden observar ustedes? Igual que en el primer caso, una tremenda correlación entre lo que significa la evolución de precios de metales y la evolución del superávit o déficit de balanza comercial. Pues bien, el año 2007 tuvimos un superávit equivalente a 8 puntos porcentuales del PBI en el frente comercial de Perú, externo. Se estima que si los precios de los commodities se hubiesen mantenido al nivel del año 2003, ese superávit de 8 puntos porcentuales del PBI se transformaba en déficit comercial entre 1 y 2 puntos porcentuales del PBI. Díganme, ¿quién empezó a reconstruir en términos de superávit la economía peruana? ¿O un ministro de turno o los precios de los minerales asociados a su sector? Yo estoy absolutamente claro que los precios ayudaron muchísimo a Perú. Bien, neteen ustedes el frente comercial y el frente fiscal de la variación de precios, quítenle el impacto del incremento de precios con respecto al año 2000, cobre, oro, plata, zinc, plomo,
promedio 5 veces la cotización del año 2000 con respecto a lo que alcanzó el pico 2007-2010. En esa circunstancia, los déficits se convierten automáticamente en superávits, sin disciplina, sin orientación de política económica. Pero ¿qué más tuvimos? Miren, los mismos términos de intercambio con respecto a lo que es el índice de variación de empleo. El ajuste es perfecto también. Mercado fiscal, dependiente de términos de intercambio. Mercado externo, dependiente de términos de intercambio. Mercado laboral, dependiente de términos de intercambio. Y PBI no es la excepción. Miren ustedes, Perú se recupera a partir del año 2000 con una tendencia a la expansión de tasas de crecimiento del PBI total, mientras el rally alcista de precios de commodities mineros se suscita. Sale de mercado, pues se retira el factor precio de minerales a favor de Perú y el crecimiento de 9% del PBI, ¿se acuerdan ustedes el año 2008? Se convierte en 1%. Nuevamente se recuperan los precios de los minerales al año 2011-2010 y miren ustedes cómo volvemos a crecer. ¿Por qué la explicación de la desaceleración en Perú? Pues bien, este 2014, 2.4% y este 2015, 3%, está asociado a esta caída de precios de commodities. Tenemos que tomar conciencia de que Perú es un país muy rico y tiene la bendición de estar acompañado de un sector minero fuerte. Lo que sucede es que tras esta bonanza, no necesariamente hemos hecho el trabajo apropiado para efecto de garantizar el éxito de Perú en el largo plazo. ¿Por qué? Porque hay deficiencias en términos de infraestructura, hay deficiencias en términos de reformas estructurales, se requiere con urgencia una reingeniería del Estado, entre otros problemas a cubrir. Pero que gran parte de estos 25 años han transcurrido bajo el sinónimo de éxito en Perú, acompañado de un factor exógeno, no hay duda alguna. Pero no todo ha sido factor exógeno. El año 90 cambiamos la historia de la economía peruana. Apostamos por un modelo que de manera simple y transparente empezó a funcionar bastante bien bajo una suerte de 3 grandes elementos. El primero, libertad de precios. El segundo, apertura de mercados. Y el tercero, básicamente asociado a lo que es el redimensionamiento del Estado. Muy bien. Esos 3 elementos, a los que los economistas llamamos fundamentos económicos, pues han acompañado bien el rally alcista de precios de minerales. Y lo que se ha generado en Perú es una suerte de resultados en sus principales indicadores macro que superan al promedio de América Latina. Crecimiento del doble de América Latina durante los últimos 10 años. Inflación, la mitad de América Latina durante los últimos 10 años. Reservas internacionales, más del doble de lo que presenta América Latina por unidad de PBI durante los últimos 10 años. Deuda pública, casi la mitad de la de América Latina durante la última década. Y éxito en la lucha contra la pobreza. Perú reduce 31 puntos porcentuales la pobreza, mientras que América Latina lo hace en menos de la mitad. ¿Ha habido un éxito relativo en Perú? Sí. ¿Por qué Perú descolla con respecto al resto de América Latina? Porque adicionalmente al factor precio de commodities, iniciamos bien el desarrollo de la tarea de orientarnos en una economía de mercado. 2 elementos que distinguen a Chile y a Perú en términos de resultados. Pero la conclusión hasta ahora es única. Pensar que el éxito de Perú es exclusivamente orientación de política económica es llegar a una conclusión falaz. Pensar que hay 2 elementos detrás de ello, uno exógeno, precio de commodities, y uno endógeno, fundamentos de economía, yo creo que ahí empezamos a entender bien el éxito de Perú. ¿Qué pasa en el corto plazo con la desaceleración en la actividad económica? Miren ustedes, en el cuadro de la izquierda, lo que tienen es el crecimiento de los principales componentes de gasto del PBI. Primer, segundo trimestre del presente año, donde evidentemente hemos crecido con una tasa bien que ha ido a tendencia al alza,
1.8 el primer trimestre, 3% el segundo trimestre, y si ustedes observan estos 4 últimos trimestres de evolución de la economía peruana, lo que podrían concluir es que llegamos a la inflexión, superamos el momento más crítico. El momento más crítico está acá. Lo que a mí me llama la atención es que mediáticamente a veces no se trate apropiadamente la noticia y el titular diga, no obstante que ya sabíamos que Perú había crecido 3% el segundo trimestre, el titular del medio diga, la desaceleración se acentúa en Perú. Y me preocupa eso por cómo se configuran expectativas en una economía tan compleja como la peruana. Más del 70% informalidad. El empresario, el emprendedor informal del Perú no distingue entre crecimiento trimestral, mensual, anual o acumulado de lo que va del año. En junio del año pasado los medios comunicaron a toda la opinión pública que Perú había crecido 0.3% y para ese 70% informal del país, Perú se había desplomado, cuando ese mismo momento estaba creciendo en términos anualizados más del 4%. Entonces, cuidado cómo estamos comunicando noticias con respecto a la evolución del PBI. Creo que nos estamos haciendo en gran medida daño a nosotros mismos. Ahora bien, se habla de la demanda y lo que muestra este gráfico es que la demanda deja de caer a partir del segundo o tercer trimestre del año pasado. Por lo menos se mantiene. No estoy diciendo que la demanda está liderando la reconstitución de la expansión del PBI. Lo que estoy diciendo es que luego de esta tremenda caída ya empezamos a observar que tocamos piso y podemos emprender el camino hacia un crecimiento más abierto y sostenido. Noten ustedes la proyección del PBI del Banco Central para este año. El Banco Central hace una semana ha comunicado de que el PBI debe estar cerrando este año con 3.1% de expansión, contra el 2.4% del año pasado. La pregunta es ¿por qué? Si ustedes piensan que Perú va a crecer este año por efecto del impulso fiscal derivado de las medidas tributarias que se anunciaron a fines del año pasado, les digo que se equivocan. Gran esfuerzo fiscal y de recaudación al realinearnos impuesto a la renta, impuesto selectivo al consumo y aranceles. Costo fiscal de un lado. Teóricamente eso debería explicar por qué se expande la demanda y por qué deberíamos, a través del impulso fiscal, reactivar. En Perú, todas esas medidas anunciadas con bombos y platillos a fines del año pasado han servido para poco en términos de reactivación productiva, por una razón simple. Lo que se hizo bajando tributos por un lado, se ha deshecho con menor gasto por el lado de inversión pública. Entonces, lo que tenemos que es el impacto del impulso fiscal sobre los niveles de reactivación, nada. Si analizamos infraestructura, grandes proyectos, Gasoducto Sur, Talara, Chincheros, la línea 2 del Metro de Lima, etc. Independientemente si se han retrasado o no, lo que tenemos es que para el 2015 no han operado como se hubiera esperado y tampoco tenemos un impulso por APPs. Cuidado, 2015 no va a ser un año de reactivación ni por desarrollo de infraestructura ni por impulso fiscal. El 2015, de acuerdo a lo que nos dice el Banco Central de Reserva, va a ser un año donde se reacomoda en términos expansivos el PBI, básicamente por efecto de la minería metálica y de la pesca. ¿Y qué hubo detrás de la minería y la pesca? Ustedes bien lo conocen. Factores, en muchos casos, sobre todo en el sector pesca, exógenos a la orientación de política económica. El año pasado decrecimos porque el PBI primario decreció, se desaceleró la expansión del PBI. Este año estamos volviendo al impulso de la expansión del PBI porque sencillamente hay un efecto rebote estadístico derivado a favor del sector minero y el sector pesca. Este año vamos a crecer más que el año pasado, sin duda. Estamos revirtiendo parte de la desaceleración, sin duda. ¿Cuál es el factor que prima en la explicación de esta tendencia? La naturaleza. ¿Hay pesca? No hay pesca. ¿Cuál es la temperatura promedio de nuestro mar? Y en el frente minero
factores también en gran medida exógenos. No nos va a ir mal este año. 3% no es una cifra, un guarismo importante en términos generales, pero sí nos hace ver bien frente al panorama latinoamericano. Este año América Latina va a decrecer 0.5%, Brasil va a decrecer en 1.5, 1.7%, Perú 3%. ¿Quién lo hace crecer a Perú? El Ministerio de Economía, la orientación de política económica, el impulso fiscal, desarrollo de infraestructura, no, la naturaleza, el sector primario. Eso es lo que es en el corto plazo la reactivación de Perú. Miremos 3 factores que nos van a permitir abrir un poquito los ojos con respecto a lo que es la evolución de nuestro PBI, ya no en el corto plazo, sino en el mediano plazo, 2015-2017, ¿de acuerdo? 3 próximos años. Lo primero que tenemos que tener presente es que para crecer en el mediano plazo necesitamos de una tasa de inversión importante. Y Perú tiene una de las tasas de inversión más importantes del mundo hasta hoy día. Perú es miembro del equipo selecto de economías en el mundo, cuya tasa de inversión sigue siendo superior al 25% de nuestro PBI. Eso significa, de acuerdo a lo que entendemos los economistas, que cuando se alcanza el 25% de inversión con respecto al PBI, esa economía disfruta de los bienes de capital suficientes como para darle un impulso a la expansión de crecimiento en el mediano plazo por encima de lo que crece el mundo. Y Perú ha venido creciendo en promedio en el mediano plazo sobre lo que ha venido creciendo la tasa promedio del mundo en términos de producción. Tenemos esta tasa que es superior a la que ofrece Corea o a la que muestra Chile, México, Colombia, una tasa de inversión superior a los miembros de la Alianza del Pacífico, obviamente superior a Brasil. La condición para seguir creciendo en el mediano plazo es que esa tasa se mantenga. 1. 2. Si nosotros empezamos a explorar la tasa de inversión por sus 3 componentes básicos, inversión pública en rojo, inversión directa extranjera, donde gran parte es el frente minero, como ustedes bien lo saben, en amarillo, y en plomo, inversión privada doméstica. Vamos a hacerlo rápido porque no tenemos mucho tiempo, pero se los voy a plantear de la siguiente manera. Concentrémonos en los 3 últimos años. Mientras que la tasa de inversión doméstica privada crece de 14.2 puntos porcentuales del PBI a 16.6 hasta el año pasado, quien tiene una contribución negativa a la tasa de inversión total es la inversión directa extranjera, donde pasamos de 6.2 a 3.7. Si la explicación es por qué se desacelera o por qué tiende a caer la tasa de inversión en el 2014 con respecto a 2013, la explicación y esa tónica no escapa a toda América Latina y a los emergentes. Evidentemente caen los precios de los commodities y la posibilidad de hacer viable un proyecto de inversión en el frente minero también se resiente. Eso lo ha sentido toda América Latina. Perú con más razón, porque no solamente la explicación del por qué cae la inversión directa extranjera está asociada a precios internacionales de commodities, sino también está asociada al factor estabilidad social, conflicto social. Esos 2 elementos explican por qué tenemos acá esta contracción de la inversión directa extranjera, importante para los próximos años. Queremos retomar tasas superiores al 26-27% del PBI de inversión, vamos a tener que replantear nuestra política de desarrollo y promoción a la inversión directa extranjera. Porque si sigue cayendo la inversión directa extranjera, pues es posible que podamos perder en algún momento esa tasa de inversión cuyo umbral no debe estar jamás por debajo del 25%. Cuidado con ese tema. Muy bien, pero interesante observar este hecho, porque conversando con muchos empresarios me decían, Juan José, la inversión privada doméstica está cayendo, y que lo que observan las cifras oficiales del Banco Central de Reserva es que no obstante ha habido errores en conducción de política económica, no obstante ha habido ruido político y social, el frente privado doméstico ha seguido apostando por el país. Recién en el 2015 se va a empezar a ver una contracción relativa y eso hay que darle vuelta de inmediato el 2016. Un segundo factor que creo yo que es importante observar
en lo que significa perspectivas a mediano plazo de Perú, está asociado ya no a la inversión, sino al precio de los commodities mineros. Y esta es la proyección del Banco Central de Reserva, la más reciente. Yo coincido en parte con esta proyección, porque no creo que China se hunda fácilmente. Ya no va a crecer al ritmo del 15%, sino al 6%, al 7%. Pero no creo que se hunda más allá de esa tasa, por una razón simple. En el caso chino, se dispone de ingentes recursos a nivel de reservas internacionales netas. China es la economía que presenta mayor disponibilidad de reservas internacionales netas por unidad de PBI. Si Perú descolla en toda América Latina con 30% en la relación RIN-PBI, China tiene 50%. En esas condiciones que un gobierno centralista de la naturaleza del gobierno chino decida cubrir sus desbalances de un momento a otro a través de una política shock, imposible. Porque si deja de ser un éxito relativo China, Estados Unidos abre sus problemas al mundo. Porque lo que no se conoce de la crisis financiera internacional es que el principal problema de esta crisis está asociado a un sobreendeudamiento en Europa, Japón, Estados Unidos y China. Las economías están sobreapalancadas. Por eso hay incertidumbre, por eso hay volatilidad en el frente bursátil, por eso no hay un rápido reacomodo en la expansión del PBI norteamericano. ¿Cuántos años está Estados Unidos creciendo al 2% promedio anual en términos de su PBI? Desde el año 2008. Y no obstante el esfuerzo fiscal y tributario, fiscal y monetario que han realizado, no rebota en términos expansivos Estados Unidos. Lo típico de una economía que quiere salir de una crisis que no es fácil darle vuelta por efecto de que la misma se tipifica por sobreendeudamiento. Pero más allá de eso, no creo que para los próximos años haya un gran ajuste en China, porque ello implicaría un gran ajuste en Estados Unidos. Y China y Estados Unidos van de la mano. En mi concepción, son siameses. No se puede destruir el uno al otro. Si cae uno, cae el otro. Hay 3 años que yo diría, vamos a ver cómo se siguen comportando los desbalances norteamericanos y chinos y cómo va la deuda norteamericana. Pero no creo que antes se suscite una nueva manifestación de crisis similar al 2008. Por lo tanto, tenemos que esta proyección es interesante en términos de evolución de precio de commodities. Juan José, no me hables de precio de commodities mineros, háblame de término de intercambio. Pues bien, los términos de intercambio para los próximos años no están del todo en contra de Perú, por una razón simple. Así como ha caído el precio de commodities mineros, está cayendo y ha caído el precio de los soft commodities y ha caído el precio del petróleo. Y en nuestro cálculo de Perú, términos de intercambio, estos dos últimos están dentro del tramo del denominador del concepto de términos de intercambio. Por lo tanto, hay un colchón que va a permitir que el deterioro de términos de intercambio los 2-3 próximos años no sea tan grave como el que se observó el año pasado o los 2 últimos años. ¿De acuerdo? Segunda conclusión en mi observación, el precio de los commodities mineros no va a jugar un rol contractivo tan fuerte para los 3 próximos años como lo ha jugado en los 2 últimos años. El tercer elemento, nuestro producto de exportación más importante junto con el oro, el cobre. Minería ha llegado a ser 60% de exportación, ¿de acuerdo? De ese 60%, un 75% bien, de la exportación minera está explicada por cobre y oro. El cobre supera el 20% de la exportación fácilmente. Total. ¿Qué pasa con las proyecciones de cobre para Perú? Esta es la última cifra del Banco Central de Reserva. Por efectos de la ejecución de estos proyectos y la ampliación de los mismos, en términos de cobre, podríamos pasar de una producción de 1.3 millones de dólares el año 2014 a 2.5. En mis estimados está 2.2, ¿de acuerdo? 2.2 de expansión de producción en términos de millones de toneladas métricas para una economía de la dimensión de Perú, pasar de 1.3 a 2.5 o 2.2, compromete que esta economía en el lapso de aproximadamente 3 años incrementa su capacidad de producción y exportación en no menos de 75%. ¿Qué economía en el mundo incrementa la producción y la exportación de su principal producto en 75% en 3 años? Solamente Perú.
¿Cuánto le va a agregar eso al crecimiento promedio anual? 0.5% en el peor de los casos. ¿Por qué deberíamos pensar que el 2016 y 2017 vamos a crecer menos del 3,5%? No lo encuentro. Desde mi punto de vista, tenemos viada para el mediano plazo. Nos lo está dando esta particularidad. Si asociamos tasa de inversión, precio de commodities y cobre, pues se suscita esta suerte de grandes tres elementos que nos permiten avisorar un mediano plazo relativamente cómodo para Perú. Muy bien. ¿Qué ha pasado en el mediano plazo? ¿Cómo construimos proyecciones de mediano plazo útiles para ustedes? ¿Cómo trascendemos a las revisiones mensuales y al incumplimiento en lo que significa la validación de las proyecciones una vez que cierra el año? La verdad, la utilidad de las proyecciones anuales de expansión del PBI es cero. La verdad es que contribuyen más a la volatilidad, a la incertidumbre, que construir expectativas a favor del sostenimiento de la inversión. ¿Cómo hacemos proyecciones de mediano plazo? Lo primero que tenemos que hacer para desarrollar proyecciones de mediano plazo es evaluar nuestra historia. Y la historia de crecimiento del PBI en los últimos 30 años, ¿de acuerdo?, la tienen planteada 35 años en este gráfico. Cada barra es la tasa de crecimiento promedio anual de Perú, quinquenalmente hablando. Hemos tomado la tasa de crecimiento del quinquenio a una fecha dada, bien, hemos sacado el promedio anual y lo hemos graficado. Tres grandes periodos: antes del 90, los años 90, con el inicio del tránsito a lo que es los fundamentos de la economía peruana, que hoy día se reconocen globalmente, y un tercer grupo de barras de crecimiento promedio anual del PBI para lo que es la evolución de nuestro PBI en los últimos 14 años, 15 años. ¿De acuerdo? Dejamos de lado el periodo antes del 90, porque ni recordarlo, la verdad. ¿De acuerdo? Y empezamos con lo que se suscitó a partir del respeto de los fundamentos a la economía que enfrentamos los peruanos a partir del año 90. El crecimiento promedio anual para cada quinquenio va de 6,79 a 1,96. Si quiero mostrarles a ustedes la tendencia más allá del mediano plazo del crecimiento del PBI de Perú, saco el promedio a estos niveles móviles de crecimiento y lo que obtengo es que el crecimiento para la década de los 90 promedio, velocidad crucero, fue promedio año 4%. Hago el mismo cálculo para los últimos 14 años y encuentro que la tasa de crecimiento promedio anual tendencial de mediano y largo plazo ya no es 4, sino es 6. Mi pregunta es, ¿qué cambió los últimos 14 años con respecto a la década de los 90? Lo que cambió fue los precios de los commodities. Conclusión, cuando con los fundamentos que tiene la economía peruana no estamos acompañados de precios de commodities, las perspectivas de crecimiento de Perú en el mediano y largo plazo están asociadas a un crecimiento promedio anual de 4%. Cuando se acompaña el ciclo expansivo o el rally expansivo de precios de commodities, ese 4% en las condiciones de hoy puede subir a 6%. Quien hace inversión, quien toma decisión de carácter estratégico, debe empezar a considerar estos elementos para efecto de proyectar. Perú, su velocidad crucero de crecimiento está entre 4 y 6%, independientemente cuánto pueda suscitarse el crecimiento de un año a otro. El crecimiento de corto plazo es referencial, anecdótico y hasta engañoso. Lo que interesa conocer es cuál es la fuerza de Perú más allá del mediano y largo plazo. Y lo que tenemos son estas dos cifras interesantes para empezar a construir planes de inversión serios. Como las proyecciones fallan siempre en el caso de Perú, hemos intentado recrear un nuevo marco sobre el cual ofrecerles proyecciones a ustedes de una manera distinta. Las proyecciones tienen que marcar a nivel estratégico el mediano plazo, no el mes, ni el trimestre, ni el año, el mediano plazo. Primero, acá tenemos proyecciones para el periodo 2015-2017. Segundo, no vamos a trabajar con proyecciones puntuales del PBI, vamos a trabajar con rangos de
nivel esperado de crecimiento del PBI, en 3 escenarios: un escenario pesimista, uno moderado y uno optimista. Para cada uno le asignamos rangos de crecimiento promedio anual para Perú en función de probabilidades de ocurrencia de ese escenario. ¿Y qué es lo que valida la probabilidad de ocurrencia de ese escenario? Básicamente un conjunto de factores explícitos a nivel internacional y factores explícitos a nivel interno. Por ejemplo, a nivel internacional, China. Si China crece entre 6 y 7%, podríamos situarnos bien en una tasa de crecimiento que se aproxima al 4% promedio anual para los próximos 3 años. Si China crece 4%, nos acercamos al 3, 2,5%. Pero noten ustedes cómo en ningún escenario estoy apostando a una reducción o a una tasa de crecimiento menor al 2,5%. En ningún escenario. ¿Y por qué, Juan José? Porque el año 2009 nos marcó un piso extraordinario. Se cayeron los precios de los commodities y crecimos 1%. Y el año 2009 crecimos 1% sin que nadie en el frente productivo del país haya tenido un mínimo de plan de contingencia para responder a esa eventualidad. Hoy día todo el frente productivo corporativo del país, el MEF, el Banco Central, disponen del manejo de escenarios y de planes de contingencia frente a un escenario negativo. Tenemos una economía más sólida que antes, tenemos planes de contingencia. Si se asomara una crisis similar al año 2009, podríamos crecer cómodamente 2, 2,5% durante el primer año de impacto. Ahora bien, un factor interno, por ejemplo, el nivel de tasa de inversión media. Si mi tasa de inversión media se sigue situando por encima del 26%, estoy apostando a esta tasa de crecimiento promedio anual para los 3 próximos años. Si se situara por debajo del 25% a nivel del 23%, este año y el próximo, ni hablar. Nuestra tasa de crecimiento para los próximos 3 años va a estar entre 2,5 y 4, realmente cercano a 3, 3,5%. ¿Qué estamos ofreciendo con esto? Algo diferente. No estamos apostando a una cifra, estamos apostando a escenarios. Estamos diciendo que, dada la situación de hoy, existe 50% de probabilidad de ocurrencia de un escenario pesimista, pero un 40% para el moderado. ¿Qué significa al final de cuentas todo esto? Que nuestra tasa de crecimiento debe estar acotada de manera muy cerca a lo que es alrededor del 4% para arriba o para abajo. Esa es la tasa de crecimiento de mediano plazo de Perú. Si ustedes le preguntan a un economista cuál es el PBI potencial, les va a decir 4, 4,5%. ¿Coincide con la historia de Perú? Sin duda. ¿Coincide con el manejo de los escenarios y proyecciones por rangos acá? Sin duda. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo tengo claro este panorama, me cuentan el cuento de que el próximo año recesamos porque se cae Estados Unidos, porque hay crisis política, porque hay convulsión social. Claro, en ese escenario cualquier economía empieza a desacelerar y a decrecer. Pero ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese escenario? Hoy día no es alta. Seguimos apostando a que la probabilidad de ocurrencia está entre pesimista y moderado, bien, una con otra. Creo yo que esta suerte de proyección marca una diferencia para efecto de no distraernos por el ruido de corto plazo. Eso es lo esencial, lo más importante, apostar por el mediano plazo de manera justificada y razonable. Quien apueste que vamos a crecer 1% o 2% por medio año los 3 próximos años, va a perder mercado, va a salir del mercado. Quien apueste que vamos a crecer 6 o 7 es iluso. ¿Cuál es nuestra tasa de crecimiento promedio potencial? Desde mi punto de vista, está cercana al 4, 4,5% sin problema. Muy bien. ¿Y qué pasa con el fenómeno del niño? Ustedes me dirían, ok, viene el niño, nos va a destrozar el panorama al 100%. Yo no creo que haya un impacto tan fuerte por una razón simple. Miren ustedes acá, el niño depende de 2 elementos. Cuánto preventivamente hemos trabajado, y la verdad es que este año yo siento un trabajo preventivo muy superior al del año 98, muy superior al año 83, y va a depender de los fundamentos con los que nos encuentra el niño como fundamentos económicos. El año 82, el año previo a la crisis del niño del 8,3, miren la inflación que teníamos, 64,5%. Reservas no llegaban ni a $1.000 millones.
El PBI decrecía 0.2. No había fundamentos en economía. Teníamos control de precios, economía cerrada, una presencia elefantiásica del Estado. Ese era el año 82 para Perú. Llega el Niño extremo y obviamente nos impacta de manera importante. Ahora vamos a ver ello. El año 97 ya teníamos fundamentos. Y miren ustedes, inflación 8 veces menor a la del año 82, 8%, reservas 10 veces lo que teníamos el año 82 y crecimiento muy superior al que enfrentamos el año previo del choque del Niño 8.3. ¿De acuerdo? Conclusión, el año 97, muchos más fundamentos que el año 8.2. Acá debió ser menor el impacto del Niño extremo. Vamos a ver si eso es así. Tercero, 2015, previo al Niño del próximo año, si es que se suscita. ¿Cómo nos encuentra? Con 60 veces las reservas internacionales del año 82. Esta es otra economía, por favor, pues, ¿ya? Este es como que viene la ola, ¿qué tamaño tienes? ¿Qué peso tienes? Pesas 15 kilos y tienes 2 años. Ah, ok, pues, te revuelca. Viene otra ola y tienes 17 años. Haces ejercicios, te bota, pero ya no te hace tanto daño. Y viene otro año y caramba, nos encuentran más sólidos aún. ¿Dónde está el terremoto que el próximo año va a haber recesión? Técnicamente no hay justificación a ello y permítanme explicarles por qué. El año 83, el costo del efecto Niño, estimado por el Banco Central, fue de 5.3 puntos porcentuales menos de crecimiento. ¿De acuerdo? El año 98, según la CAF, el impacto de Niño fue casi 3 puntos porcentuales de decrecimiento. El año 83, con 5 puntos porcentuales de decrecimiento por efecto Niño, decrecimos 10,4. Sin Niño hubiéramos recesado 5% más o menos. Ya estaba echada nuestra suerte. El año 98, con 2.9 del efecto Niño, de acuerdo a la CAF, información CAF, llegamos a crecer nosotros menos 0.4. Sin Niño hubiéramos crecido 2.5, pero decrecimos 0.4. Este año se espera que el impacto esté en alrededor de 1.5% de decrecimiento. ¿Por qué 1.5? Credicorp apuesta 2, el Banco Central apuesta 1. No nos hagamos problemas, 1.5. Y hace lógica por una razón simple. A mayor fundamento de la economía, menor impacto en la tasa de crecimiento de la actividad productiva. A más fundamentos, menor impacto. Deberíamos estar esperando un impacto de 1.5 en decrecimiento. Perfecto. ¿Cuánto vamos a crecer el próximo año? El próximo año deberíamos crecer de acuerdo a todos los organismos financieros multilaterales más Banco Central en este rango, entre 3.5 y 4.5. ¿De acuerdo? Le neteamos el 1.5 de decrecimiento por efecto del Niño intenso. El próximo año deberíamos crecer entre 2 y 3% con un Niño intenso, donde nos encuentra como una economía sólida y donde se ha hecho un trabajo mínimo de prevención. Y que se está haciendo, me consta. El número de puentes Bailey que se ha comprado para enfrentar al Niño el próximo año no tiene antecedente histórico. Lo que pasa es que eso no se comunica. Si asumimos que la prevención es medianamente buena y que el impacto del Niño nos agarra mucho más sólidos que antes, tranquilos, yo no creo que haya mayor problema para lo que significa la evolución del PBI para el próximo año. Y con esto termino. El largo plazo. ¿Qué pasa con el largo plazo para Perú? Ahí yo creo que tenemos el gran reto estratégico todos nosotros. Porque Perú constituye un milagro en la medida de que ha podido crecer, bien, en esta situación. Perú, el líder de crecimiento de América Latina con menor inflación, en esta posición en el ranking de acuerdo al World Economic Forum. Miren ustedes, de 144 países, Perú, en calidad de infraestructura 105, independencia judicial 124, confianza ciudadanía 131, calidad de educación 139. Hemos sido los campeones de crecimiento con menor inflación durante una década en esa situación. Pues bien, la pregunta es, ¿eso es válido para el largo plazo? La respuesta es no. Vamos a tener que empezar a trabajar el largo plazo de Perú. ¿Y cómo se trabaja el largo plazo de Perú? 3 o 4 pilares básicos. El primero, una reingeniería total del Estado. El Estado
no tiene la competencia suficiente hoy día como para acompañar el éxito del sector privado. Si hablamos en términos de organización, por ejemplo, el Estado dispone hoy día, nuestro Estado, de 19 ministerios. ¿Ustedes creen que se puede despachar eficientemente con 19 gerentes? Si hablamos de dimensionamiento del Estado, el Estado da trabajo a 1,5 millones de personas, el sector público. ¿Por qué no 500.000? ¿Por qué no 400.000? Si hablamos de eficiencia y gestión del Estado, el terremoto del 2007, Pisco, dijeron que en 3 años solucionaban el problema. Han pasado 8 años y no se logra reconstruir al 100% Pisco. En el terremoto del 2010 de Valparaíso, en Chile, la Bachelet dijo, en 4 años 100% reconstruido. El año pasado llegaron al 100%. Cuando se le pide eficiencia al sector privado, lo primero que tiene que contestar el sector privado al sector público y al Estado es, ¿tú me das las condiciones para ser eficiente o no? Y con un déficit de infraestructura de 80.000 millones de dólares, ¿se puede ser eficiente en el sector privado? ¿Es que acaso se dispone de los recursos en términos de puertos, aeropuertos, redes viales, como se disponen en Singapur o en Corea del Sur? Ese Estado no está permitiendo a ustedes optimizar el nivel de riqueza. A ese Estado hay que repensarlo. Una vez que ese Estado esté repensado, podemos hablar de reformas estructurales, podremos hablar de institucionalización, entre otros y otros sitios que tenemos que construir para darle éxito a Perú en el mediano y largo plazo. Por lo pronto, mi mensaje es muy simple. Sencillamente decirles a todos ustedes, no se dejen engañar por el corto plazo. Evalúen con mucho más cuidado las fortalezas de Perú en el mediano plazo. Trabajen con escenarios, con factores, con probabilidades de ocurrencia, con rangos esperados de crecimiento promedio anual. Así van a acertar. Si siguen tomando nota de lo que dice el periódico en cuanto a cuánto va a crecer Perú este año y el próximo año, así a secas, les aseguro que van a tener restricciones en términos estratégicos. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por todo.